en la hora establecida para recibir el curso. Disculpen que las haga esperar, pero ya saben de que hacemos un pequeño espacio para que se puedan conectar sin ninguna dificultad. Les doy la bienvenida, espero que estén con el ánimo, el entusiasmo de recibir el curso. Recuerden que ya estamos a día viernes, entonces yo sé que ya están cansaditos, que ya quieren descansar, pero bueno, es necesario seguir avanzando y recibir cada uno de sus cursos. Como siempre lo hacemos en cada una de las sesiones, hacemos nuestra pequeña retroalimentación, 5 minutos, para que ustedes vayan repasando, vayan evaluando si efectivamente pues se les queda el contenido que vamos a hacer en clase. Ahí Douglas, si nos hace el favor de apagar su micrófono. Gracias, Douglas. Le agradezco mucho. Entonces, vamos a dar inicio con lo que nos corresponde, siempre ahí con la Constitución en mano, para que ustedes vayan evaluando, como les repito, si efectivamente hemos comprendido. Y el objeto de esto es de que ustedes vayan haciendo su repaso, ¿verdad? De manejo de ley. Y pues vayan practicando, porque de eso se trata, no solo de manejar la doctrina, la teoría, sino que también ustedes tengan el manejo de la ley específicamente. Entonces, rapidito, brevemente, ¿cuántos artículos tiene nuestra Constitución Política? 281, licenciada. ¿Cuántos títulos tiene nuestra Constitución Política? 8 títulos. 8. ¿Cuándo entró en vigencia la Constitución Política? 14 de enero de 1986. ¿Cuándo se emite la Constitución Política? 3 de junio. 31 de mayo de 1980. Ahora ya no se les olvida cuál es el único órgano facultado para poder crear, modificar o realizar alguna reforma a la Constitución Política. Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por cuántos diputados se constituyó, se integró la Asamblea Nacional Constituyente que le da vida a la Constitución actual? 88 diputados. ¿Cuántas disposiciones transitorias y finales tiene nuestra Constitución? 27 artículos. 27. Vamos a ver qué otra pregunta. ¿Cuántas partes o apartados de estudio tiene nuestra Constitución Política? 3 partes, orgánica, dogmática, orgánica y la parte práctica. ¿De qué artículo a qué artículo? Todos con su Constitución tenemos regulada, establecida la parte dogmática. Del artículo 1 al 139. En la parte orgánica, ¿de qué artículo a qué artículo? Del 140 al 262. La parte práctica, ¿de qué artículo a qué artículo? 263 al 281. ¿Qué regula la parte dogmática? Sencillo, 2, 3 palabras que me digan, no quiero que me den una gran definición. Los principios fundamentales relacionados con los derechos humanos. Muy bien, ¿qué son los derechos humanos? Son todas las facultades inherentes a la persona por el solo hecho de serlo. Muy bien, ¿cómo se clasifican? Y nos da ahí un parámetro de nuestra misma Constitución Política en relación a los derechos humanos. Derechos humanos derechos individuales y sociales. Muy bien, los derechos humanos individuales, ¿a partir de qué artículo los encontramos? ¿Todos con la Constitución? A partir del artículo 3, derecho a la vida. Menciónenme otros 2 derechos de carácter individual. La detención legal y los derechos del detenido. Muy bien, de derechos sociales, ¿a partir de qué artículo inician? Derechos sociales, todos con la Constitución. Artículo 47, derecho a la familia. Mencióneme otros 2 derechos de carácter social. Derecho al matrimonio. Muy bien. Esa es la parte dogmática. La parte orgánica, ¿a qué refiere la parte orgánica? ¿Cómo la definen ustedes? Sencillo, con sus propias palabras. La organización de Guatemala y la limitación del poder público frente a la población. Muy bien, menciónenme ahí, dentro de ahí, de ese apartado, de qué instituciones se establecen, se regulan legalmente dentro de la Constitución. La parte orgánica.
Está la institución del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la Nación y también de la Contraloría General de Cuentas. Muy bien, excelente. Pasamos a la parte práctica. ¿Qué regula o qué establece? ¿Para qué nos sirve ese apartado de la Constitución Política? ¿Qué es la parte práctica? Establece las garantías constitucionales y la defensa del orden constitucional. ¿Cuántas garantías constitucionales están establecidas ahí en nuestra Constitución? 3 garantías. Está el amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes. ¿Fundamento legal de cada una de ellas? Está en el artículo 265, la exhibición personal en el 263. Ajá. Y la constitucionalidad de las leyes está en el artículo 266. ¿Para qué nos sirven las garantías constitucionales, dijimos? Es la defensa que nosotros como individuos tenemos frente a la norma jerárquica. Muy bien. Y tenemos ahí entonces que son esos mecanismos que nos sirven para la defensa en algún momento, ¿verdad? La defensa y el cumplimiento de los derechos fundamentales que se encuentran regulados en la Constitución Política. ¿Se dan cuenta? Con el repaso ustedes van evaluando, si van aprendiendo, los que participan, pues saben si están manejando su ley, si sí hacen el ejercicio, pues nos sirve de práctica y se nos va quedando. Al momento de que ustedes estén con su Constitución, un manejo total, ¿verdad? Porque ustedes ya la tienen marcada, la tienen trabajada y han practicado. Solo así se les va a quedar cuando ustedes estudian el derecho como tal. Tienen que leer la ley, tienen que marcarla, tienen que repasar y es así como ustedes van a lograr ese manejo de la ley como tal. Por eso no es pérdida de tiempo este espacio de los 10 minutos que utilizamos para la retroalimentación. Seguimos avanzando y si les pregunto, como nuestro curso, lo principal es el Estado. ¿Cuántos elementos tiene el Estado? 5 elementos. ¿Cuáles son esos 5 elementos? Enumérenlos. Seguridad humana, territorio, orden jurídico, soberanía y el bien común. Fundamento legal de cada uno de ellos, utilizando su Constitución Política. ¿En dónde encontramos el fundamento de la sociedad humana? Artículo 1 de la Constitución Política de Guatemala. Fundamento legal del territorio. Artículo 142 de la Constitución y artículo 5 de la Ley del Organismo Judicial. Fundamento legal del orden jurídico. Artículo 183 de la Constitución, inciso E. Fundamento legal del poder soberano. Artículo 141 de la Constitución. Fundamento legal del bien común. Artículo 1 de la Constitución Política. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Fundamento legal de los 3 poderes del Estado. El organismo legislativo está en el artículo 157, el organismo ejecutivo en el 182 y el organismo judicial en el 203 constitucional. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio y hacíamos un paréntesis en la clase anterior en relación a la jerarquía de la norma jurídica. Eso ya no se les olvida porque ya lo repasamos, ya recibieron ustedes un curso como tal. ¿Cómo está distribuida la jerarquía de la norma jurídica en Guatemala? Normas constitucionales o norma constitucional, normas ordinarias y normas, creo que son accesorias, algo así. Recuérdese ahí el acróstico, ¿cómo le llamamos a la pirámide? CORI, son normas constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Muy bien. Y ahí vamos a terminar después, pero ahorita me interesa continuar con el tema, siempre el principal pilar de aquí de nuestra curso Teoría del Estado, aunque ya vamos a entrar un poquito a detalle más a referencia teórica como tal, pero quise abordar esta primera parte del curso teniendo un manejo de principalmente la Constitución. Si nos da tiempo, pues vamos a ver otras leyes para que ustedes puedan ver cuando ya estemos en los 3 órganos en específico, en el estudio del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero sí quería partir de lo que es la Constitución Política. Ustedes, me imagino, cuando recibieron
introducción al derecho o derecho constitucional, de repente ya tuvieron también su oportunidad de estudiar las clases de la Constitución o clases de Constitución. Déjenme decirles que pues ustedes si verifican en la doctrina o en la teoría que ustedes puedan obtener, van a encontrar otras clasificaciones, pero las más importantes que yo deseo destacar en este curso pues son estas, ¿verdad? Donde vemos que tenemos entre la clasificación de la Constitución una Constitución rígida, una Constitución flexible, una Constitución escrita, una Constitución no escrita, una Constitución originaria, una Constitución derivada. Si ustedes quieren aprender esta clasificación, pues yo les recomiendo que las vayan aprendiendo en pareja. Rígida, lo contrario, flexible. Escrita, lo contrario, no escrita. Originarias, lo contrario, derivadas. Les puse aquí una diapositiva para que se les vaya quedando la clasificación. ¿Cuántas tenemos aquí? Tenemos 5 o 6. Rígida, flexible, escrita, no escrita, también denominadas consuetudinarias, constituciones originarias y constituciones derivadas. Importantísimo para el curso de teoría del Estado hacer esta referencia, que ustedes, pues como repito, esto solo es una retroalimentación, un repaso, porque ya recibieron su curso y ya tienen con claridad cada uno de los conceptos. Por eso solo traigo aquí unas, ¿qué les digo yo? Cápsulas informativas, porque ustedes ya tienen más a detalle esta información. ¿Qué recuerdan ustedes cuando estudiaron las constituciones rígidas? ¿Qué son las constituciones rígidas? A ver. Son aquellas, licenciadas, que por las que conlleva su norma no pueden ser modificadas o reformadas. Ajá, por eso decimos rígida, ¿verdad? Inicialmente la regla es que son todas aquellas constituciones. Vamos a la diapositiva. Constituciones rígidas son aquellas que no admiten reforma alguna. O bien, excepcionalmente, miren, la regla general es de que cuando estamos ante una constitución rígida, pues esta no admite ninguna reforma. No admite reforma alguna. Pero ¿qué sucede? Si en caso pues, hay que hacer la excepción, o bien solo puede ser reformada por el órgano que las cree. Estamos ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿De qué pues inicialmente ya vimos una clasificación de leyes de carácter constitucional, pero si estamos ante la Constitución, vemos que si tiene una parte rígida, esa parte rígida solo va a ser modificada, solo va a poder ser reformada por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué dijimos que era la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Es un órgano? Extraordinario y temporal. Extraordinario y temporal. Es decir, de que la Asamblea es un organismo, pues ya sabemos, colegiado, que tiene una función específica, que puede llevar a cabo reformas, alguna situación de reforma que necesite nuestra Constitución, donde se reúnen las personas y pues presentes hacen este tipo de modificación. Ahora, si nos vamos al análisis de este apartado, yo les digo, ¿quiénes tienen iniciativa para proponer reformas según la Constitución Política de la República de Guatemala? Reformas a la Constitución específicamente, vayan al 277, por favor. 277. Alguien que le dé lectura al artículo 277, por favor. 277 de la Constitución. Iniciativa. Tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución. A. El presidente de la República en Consejo de Ministros. B. 10 o más diputados al Congreso de la República. C. La Corte de Constitucionalidad. D. El pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. En cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. Muchas gracias. Le van a colocar ahí epígrafe, a pesar de que ahí dice iniciativa, pero
Nos perdemos. Coloquen epígrafe en naranja. Tienen iniciativa para proponer reformas. Ya saben, específicamente a la Constitución. Marcan. El presidente de la República en Consejo de Ministros. 10, ese 10, márquenlo verde, ¿verdad? Porque están hablando de una cantidad de personas. 10, regresan con el amarillo. 10 diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad, el pueblo, mediante petición dirigida al Congreso de la República por verde, no menos de 5,000 ciudadanos, regresan con el amarillo, debidamente empadronados por el registro de ciudadanos. Ahí le pueden colocar ustedes en grande si quieren como anotación con su lapicero azul, 5,000 ciudadanos. Ahora mi pregunta es, ¿en dónde tenemos el fundamento legal del Consejo de Ministros en nuestra Constitución Política? Búsquenlo, por favor. Porque si yo le pregunto a usted, bueno, están hablando del Consejo de Ministros, ¿cómo se integra el Consejo de Ministros según la Constitución Política? Por favor. ...195... Busquen el artículo 195. Y le dan lectura al 195, por favor. Consejo de Ministros y su responsabilidad. El presidente, el vicepresidente de la República y los ministros de Estado, reunidos en sesión, constituyen el Consejo de Ministros, el cual conoce de los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la República, quien lo convoca y preside. Los ministros son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y las leyes, aun en el caso de que obren por orden expresa del presidente. De las decisiones del Consejo de Ministros serán solidariamente responsables los ministros que hubieran concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar de su voto adverso. Muy bien, muchas gracias. Colóquenle epígrafe, Consejo de Ministros. Epígrafe, Consejo de Ministros naranja. Le van a marcar ahí, por favor. Se integra por el presidente, vicepresidente de la República, los ministros de Estado, amarillo, reunidos en sesión, constituyen el Consejo de Ministros, el cual conoce de los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la República, quien convoca y preside. Si yo les pregunto en total, ¿cuántas personas integran entonces el Consejo de Ministros? En total. Vayan colocando ahí, desglosando. Presidente, ¿cuántos tenemos? 1, ¿verdad? Vayan poniéndole abajo una anotación. Presidente, le ponen abajo número 1. Lo pueden encerrar en un círculo, le ponen más, un signo más. Vicepresidente, ¿cuántos vicepresidentes? Abajo, en círculo, 1. Más ministros, ¿cuántos ministerios tenemos? 14 ministerios. 14 ministerios. Le colocan en la parte de abajo 14. Más el secretario de la presidencia, número 1. Forma en total el Consejo de Ministros. Sumemos. A ver, matemáticas. ¿Cuántas personas integran el Consejo de Ministros? Alguien que me dé ahí resultado. En total son 17. 17. Y coloquen ahí anticipándose, porque cuando ustedes estén recibiendo derecho administrativo ya van a saber ustedes qué tipo de responsabilidad tienen aquí todos los que participan en el Consejo de Ministros. Colóquenle ahí responsabilidad política. No voy a entrar a detalles, solo les estoy dando ese dato adicional para cuando ustedes estén en el curso de derecho administrativo, pues tengan presente ese dato. ¿Con qué responsabilidad tienen ellos que responden? Responsabilidad política. Bueno, entonces regresan al 277. Sería bueno de que donde establece el Consejo de Ministros puedan colocar ustedes el fundamento legal. Ver artículo 195 de la CPRG.
Entonces, retomando, estamos en la clasificación de la constitución política, estamos viendo la constitución rígida, decimos que es aquella que inicialmente no admite reformas, pero si bien es necesario realizar una reforma, la va a poder realizar la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quién es la Asamblea Nacional Constituyente? Es ese órgano extraordinario y temporal. Hablábamos de quiénes tienen iniciativa, ya que estamos hablando de las constituciones, quiénes sí pueden reformar la constitución política. Tenemos ahí que nuestra constitución nos regula el fundamento legal en el 277. Y bueno, hemos hecho un recorrido aquí para conocer el Consejo de fundamento legal del Consejo de Ministros. 195 de la Constitución. 195, ya no se les olvida. Seguimos avanzando y es importante que tomemos de referencia nuestra constitución política en el artículo 278. Si yo les pregunto dónde está regulado un fundamento legal específicamente en la Constitución que nos indique qué procede si se quiere realizar alguna reforma de la parte rígida de nuestra Constitución. Vayan al 278. Alguien que le dé lectura al 278, por favor. Artículo 278. Asamblea Nacional Constituyente. Para reformar este o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo 1 y del título 2 de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto de convocatoria señalará el artículo o los artículos que haya de revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral que fije la fecha en que se llevarán a cabo las elecciones dentro del plazo máximo de 125 días, procediéndose en lo demás conforme a la ley electoral constitucional. Muchas gracias. Entonces aquí nos está indicando, ¿verdad?, cuál es el procedimiento para reformar una ley de carácter constitucional. Dentro de las leyes de carácter constitucional, ¿cuáles tenemos? ¿Cuántas leyes? La ley Son 5 leyes, licenciada. ¿Cuáles son? Primero está la Constitución Política de la República de Guatemala, está la Ley de Amparo, Exhibición Personal y la Ley de Constitucionalidad. Está también la Ley de Emisión del Pensamiento y la Ley del Orden Público. Muy bien. Entonces tenemos ahí y la Constitución Política, ¿verdad?, que la tenemos dentro de las 5. Entonces, prácticamente el 278 nos regula el fundamento legal de Asamblea Nacional Constituyente. Pueden colocarle ahí epígrafe, Asamblea Nacional Constituyente, y en la parte de abajo hacerle una anotación, procedimiento para reformar una ley constitucional. ¿Cómo se va a hacer? Ahí nos dice, ¿verdad?, cuál es el plazo máximo para llevar a cabo, con cuánto el voto se va a llevar a cabo este tipo de procedimiento. Entonces marquen ahí, por favor. Amarillo, para reformar cualquier artículo de los contenidos con el resaltador verde, capítulo 1 del título 2, regresan con el amarillo de esta Constitución. Es indispensable que el Congreso de la República, con verde, el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que lo integran, ahí con otro color de resaltador, convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente. Dentro del plazo, ahí abajo, último verde, dentro del plazo máximo de 120 días, procediéndose a lo demás con lo que establece la Ley Electoral de Partidos Políticos. Y en este mismo artículo se establece, pueden colocarle ustedes, que aquí nos regula lo que es la parte rígida de la Constitución Política de la República de Guatemala. Otro epígrafe pueden colocarlo si quieren celeste para darle una distinción dentro de lo que regula como tal la Asamblea Nacional Constituyente. A un costado, parte rígida, y entre paréntesis le pueden poner ANC. ¿Qué quiere decir? Que la parte rígida solo podrá ser reformada, modificada por la Asamblea Nacional Constituyente.
Y aquí nos dice la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora les pregunto, pues hablamos de la Asamblea Nacional Constituyente, hablamos que la Asamblea Nacional Constituyente inicialmente, la que le da vida, ¿por cuántos diputados se integró? 88 diputados. Bueno, ahora les pregunto, si es necesario ahorita realizar una reforma a la Constitución política, ya sabemos, convocamos a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por cuántos diputados se integra la Asamblea Nacional Constituyente para llevar a cabo esta modificación, esta reforma? Vayan al 279. Alguien que le dé lectura al 279. Artículo 279. Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso de la República podrán funcionar simultáneamente. Las calidades requeridas para ser diputado a la Asamblea Nacional Constituyente son las mismas que exige para ser diputado al Congreso, y los diputados constituyentes gozarán de iguales inmunidades y prerrogativas. No se podrá simultáneamente ser diputado a la Asamblea Nacional Constituyente y al Congreso de la República. Las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, el número de diputados a elegir y las demás cuestiones relacionadas con el proceso electoral se normarán en igual forma que las elecciones al Congreso de la República. Entonces, ¿cuántos diputados integra el Congreso de la República? 160 diputados. ¿Cuántos diputados integra la Asamblea Nacional Constituyente? Si dice que nos indica aquí que será las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, en el último párrafo, el número de diputados a elegir y demás cuestiones relacionadas con el proceso electoral se normarán en igual forma a las elecciones del Congreso. Sería de igual número. ¿Cuántos entonces? 160 diputados. 160 diputados. Entonces vamos a marcar, por favor, le colocan de epígrafe al 279 diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. Coloquen la anotación, por favor, 279 diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. Van con el resaltador amarillo. La Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso de la República podrán funcionar simultáneamente. Si tienen ahí su resaltador rosado, sería excelente. Las calidades requeridas para ser diputado a la Asamblea Nacional Constituyente son, regresan con su resaltador amarillo, las mismas que se exigen para ser diputado al Congreso. Esperen ustedes que alguien quiere entrar. Alex va a entrar. Bueno, entonces, las mismas que se exigen para ser diputado al Congreso, y los diputados constituyentes gozarán de iguales inmunidades y prerrogativas. Van al segundo párrafo, no sé cómo lo tienen ustedes. Con otro color de resaltador, puede ser celeste. No se podrá simultáneamente ser amarillo, diputado a la Asamblea Nacional Constituyente y al Congreso de la República. Tercer párrafo, rosado. Las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, aquí le colocan verde, el número, porque recuerden, estamos marcando los plazos para que se vayan ustedes acostumbrando, color verde, el número de diputados a elegir y las demás cuestiones relacionadas con el proceso electoral, amarillo, se normarán en igual forma que las elecciones al Congreso de la República. Anotación ahí de una vez, para que no se les olvide, y cuando les pregunten de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuántos diputados integra la ANC? Respuesta. ¿Cuántos diputados? Ahí ponen ustedes. 160 diputados. 160 diputados. Ahora les pregunto, ¿podré ser yo simultáneamente diputada de la Asamblea Nacional Constituyente y del Congreso de la República? No, licenciada. No. Ahora les pregunto, ¿cuáles son las calidades o requisitos que se requieren para que yo pueda ser aceptada como diputada para optar a participar en la Asamblea Nacional Constituyente?
Las mismas calidades que para ser diputado al Congreso de la República. ¿Y cuáles son esas mismas calidades? Si les estuvieran preguntando ahí, vayan al 162, por favor. Busquen el 162 de la Constitución Política. ¿Se dan cuenta? Todo está aquí. Todo está aquí, pero solo es de que ustedes lean, estudien, marquen y sigan los lineamientos. ¿Cuáles son? ¿Qué dice el 162? 162. Requisitos para el cargo de diputado. Para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Muy bien, muchas gracias. Hagamos la anotación, por favor. Colóquenle ahí epígrafe. Requisitos para ser diputado. Requisitos para ser diputado lo marcan naranja. Van con su resaltador, siempre naranja, marquen ahí donde dice el epígrafe que tiene la misma Constitución, requisitos para el cargo de diputado. Amarillo, para ser electo diputado se requiere. Puede ser resaltador rosado, guatemalteco de origen, lo subrayan con su lapicero, le colocan número 1 y número 2, estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, lo marcan amarillo y le colocan ahí número 2. Entonces, ¿cuántos requisitos se requieren? 2. ¿Qué va a ser ahora el procedimiento que van a ustedes a realizar? Se van al artículo 279 y donde dice las calidades requeridas para ser diputado. Le hacen una flechita ahí, una anotación y le ponen ver 162 de la CPRG. Retomando, alguien que me diga cuáles son los tipos de constitución a las clases de constitución que están establecidas. ¿Cuáles son las clases de constitución? Rígidas, flexibles, escritas, no escritas, originarias y derivadas. ¿Qué son las constituciones rígidas? ¿Cuál es la regla inicial? Son todas aquellas que no admiten reforma alguna. Y si es necesario, excepcionalmente, la excepción a la regla, se va a poder realizar la reforma a través de ¿qué órgano? De la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Es un órgano? Es un órgano extraordinario y temporal. Fundamento legal de la Asamblea Nacional Constituyente en nuestra Constitución. 278. 278. ¿Cuántos diputados integra la Asamblea Nacional Constituyente? 160 diputados actualmente. 160. ¿Cuáles son los requisitos o las calidades para que pueda ser diputado de la Asamblea Nacional Constituyente? Serían los mismos requisitos y calidades que para ser diputado del Congreso de la República. ¿Cuál es el fundamento legal? Indíquenme ya de una manera más detallada cuáles son esos requisitos específicos que se requieren. Ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. ¿Fundamento legal? 162. ¿Quiénes tienen iniciativa para reformar la Constitución política? El presidente de la República, en Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. ¿Dónde está el fundamento legal del Consejo de Ministros? En el artículo 195. 195. ¿Por quiénes integra el Consejo de Ministros? Está integrado por el presidente de la República, el vicepresidente de la República, 14 ministros y un secretario. En total serían 17 personas. Que integran el Consejo de Ministros. ¿Con qué responsabilidad se hacen cargo en relación a los actos que realiza el Consejo de Ministros? Una responsabilidad política. Bueno. Ahora les pregunto ahí, ¿qué es el Consejo de Ministros? Coloquen una anotación ahí para cuando ustedes estén recibiendo el derecho administrativo. De una vez se las dejé ahí, anotada. El Consejo de Ministros, quiero yo que queden presente que es el órgano un órgano de la deliberación de las políticas de gobierno.
Eso es el Consejo de Ministros cuando se reúnen y entran en discusión de algunos temas en específico que les corresponde según la competencia de ellos. Este es el órgano de deliberación de las políticas de gobierno. Pueden colocar ahí una anotación. ¿Se dan cuenta? Viene a relación de que estamos hablando de la importancia de nuestra Constitución, porque aquí encontramos todo cuando estamos hablando del Estado. Encontramos cómo se divide, cómo se establece el Estado, cuáles son sus elementos, están dentro de la Constitución. Ya hicimos el recorrido, se los he demostrado, que el Estado tiene poder a través de que lo delega el pueblo. Vemos la soberanía, vemos que radica en 3 poderes del Estado, vemos la parte orgánica, ahí encontramos los poderes del Estado, el organismo ejecutivo, legislativo y judicial, y vemos la parte práctica, pues que ya dijimos que es la que nos sirve para mecanismos de defensa y cumplimiento de los derechos que se establecen y se regulan en nuestra Constitución. Parte rígida, ya no se nos olvida que encontramos una parte rígida. Ya, ¿cuál es el fundamento legal de la parte rígida en nuestra Constitución política? ¿Cuál es el fundamento de la parte rígida en nuestra Constitución? 278, el título 1 y título 2. Muy bien, ahí tenemos, ahí nos refiere, ¿verdad? Específicamente. Seguimos avanzando y vemos lo contrario a las constituciones rígidas, tenemos las constituciones flexibles. ¿Qué entienden ustedes por constituciones flexibles? Son las que permiten reformas a través de un procedimiento ordinario. Exacto. Entonces ya decimos aquí, ustedes están nítidos, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Vamos en sintonía. Las constituciones flexibles, pues son aquellas que efectivamente, pues sí admiten modificación, reforma alguna por el órgano ordinario legislativo que las crea. ¿Cuál es el órgano ordinario y permanente para crear este tipo de reformas? El Congreso de la República. El Congreso de la República. ¿En dónde encontramos el fundamento legal del Congreso de la República? Aquí en nuestra Constitución, ¿dónde dice? El artículo 157. 157. Y en el 157 nos dice cómo se integra el Congreso de la República, y ahora ya no se nos olvida cuáles son los requisitos para ser diputado del Congreso de la República. Ser guatemalteco de origen y estar en el libre ejercicio de los derechos de ciudadano. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿y en dónde están las, solo para dejarla marcada, no sé si ya la habíamos marcado, cuáles son las atribuciones del Congreso de la República? ¿Cuántos artículos están establecidos en la Constitución que nos establece atribuciones principales y otras atribuciones que faculta la misma Constitución? Yo creo que lo habíamos marcado, ¿no? 165. Vean si ya tienen epígrafe, por favor. Aún no, licenciada. Bueno, colóquenle ahí en el 165 atribuciones del Congreso. Y le pueden colocar entre paréntesis, pues que aquí se regulan las principales atribuciones del Congreso de la República. Atribuciones del Congreso, le colocan ahí principales, y ustedes cuando tengan tiempito, pues sé que lo van a hacer porque les voy a preguntar, van a marcar alguna de las atribuciones principales del Congreso de la República. Se van al 170. Le pueden colocar de epígrafe otras atribuciones del Congreso. Otras atribuciones del Congreso. De pira, cuando tengan tiempo, de la misma manera, van a marcar cuáles son las principales. 171. Le colocan de epígrafe también otras atribuciones del Congreso de la República. A pesar de que esté ahí, colóquenle epígrafe, sigan instrucciones, otras atribuciones. Entonces, ahí ya solo pueden integrar. En el 165 van a integrar ver 170 y ver 171 de la CPRG.
No sé si están siguiendo instrucciones, pero yo igual cumplo con indicarles. Van al 170 y a la hora del 170 le ponen ver 165 y ver el artículo 171, para que no se nos olvide, tengamos de referencia ahí. Se trasladan al 171 y le ponen ver 165 y 170. Bueno, entonces nos dice de que efectivamente, pues tenemos las constituciones flexibles y déjenme contarles que nuestra constitución política, ustedes ya lo saben, solo estamos regresando al repaso, efectivamente tiene un apartado que nos regula que nuestra constitución tiene ese apartado regulado como establecido como parte flexible. Vamos al 280. Alguien que le dé lectura al 280, por favor. Reformas por el Congreso y consulta popular. Para cualquier otra reforma constitucional será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular, a que se refiere el artículo 173 de esta Constitución. Si el resultado de la consulta popular fuere de ratificación de la reforma, esta entrará en vigencia 60 días después del que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta. Muchas gracias. Colóquenle ahí de epígrafe a un costado, le pueden colocar parte flexible de la CPRG. Parte flexible. Entonces aquí nos dice cuál es el procedimiento que se va a llevar a cabo para cuando se requiera hacer una modificación de la parte flexible que se considera dentro de nuestra Constitución. Aquí dice cuánto va a ser el voto afirmativo de las 2/3 partes del total, lo van a marcar verde. Según la consulta popular a que se refiere el artículo 173, y cuándo va a entrar en vigencia, esos datos los marcan verdes y ahí ustedes después van a tener un espacio para darle lectura más detenidamente. Entonces, regresando, tenemos las constituciones rígidas, las constituciones flexibles, que en la misma Constitución, ¿en qué artículo encontramos cuando nos refiere que se va a realizar alguna modificación de la Constitución en relación a la parte flexible? ¿Quién lo va a llevar a cabo? El Congreso de la República. ¿Cuál es el fundamento legal? El artículo 280. Vamos a ver entonces las constituciones escritas. ¿Qué entienden ustedes por las constituciones escritas? Todas aquellas que están reguladas en un texto. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más? Cuando tenemos todas las normas así constitucionales en un solo documento y no están regadas. Así es, en un solo documento. ¿Nuestra Constitución es considerada escrita? Sí, licenciada. Sí, ¿verdad? La están leyendo, la están estudiando. Encontramos en un solo documento el contenido normativo, todo ese catálogo de derechos que nosotros vemos. Entonces tenemos las constituciones escritas. Constituciones escritas se encuentran en un solo documento. Y pues aquí vemos en un solo cuerpo normativo, encontramos lo que es ese catálogo, repito, de esos principios, de esos derechos fundamentales, esos derechos humanos, recordando, individuales, sociales, toda esa parte dogmática. La encontramos también en la organización jurídica, la parte orgánica, que establece cómo se organiza el poder, cómo se estructura jurídicamente y políticamente el Estado, las limitaciones que pueden existir frente al poder público, frente a las personas específicamente o la población a nivel colectivo. Entonces vemos aquí las constituciones escritas. Contrario a las constituciones escritas, encontramos las constituciones ¿qué? No escritas. ¿Qué recuerdan ustedes de las constituciones no escritas o también denominadas consuetudinarias? ¿De dónde son las que su estructura carece de un documento y las leyes y principios están dispersos en diferentes leyes ordinarias.
Un ejemplo de esto es la Constitución inglesa, que se da a través de diversos principios de costumbre. Así es. Entonces vemos que la Constitución escrita, su punto de partida es la costumbre, ¿verdad? Y decíamos que la costumbre son todos aquellos actos repetitivos, constantes, que se están aplicando, pero pues no se encuentran escritos en un documento como tal, como lo vemos en el caso de nosotros, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. No están en un solo cuerpo legal, surgen principalmente de las costumbres o de los fallos de los jueces a través de las sentencias. Constituciones no escritas, ustedes ya recordarán ahí un poquito de el derecho consuetudinario, cuando ustedes lo estudiaron, vieron ese derecho, sí, todo este ordenamiento, pues, que no se encuentra en un cuerpo normativo. Constituciones no escritas. Contrario, regresamos, se dan cuenta, van viendo las diferencias, rígidas, flexibles, escritas, ya las vimos. Vemos las constituciones no escritas, también denominadas consuetudinarias. Ahora les pregunto, ¿qué recuerdan ustedes de las constituciones originarias? ¿Qué recuerdan de las constituciones originarias? ¿Qué quiere decir el término originario? Si yo les digo, ustedes se compraron unos zapatos originales, se compraron una blusa, se compraron un accesorio original. ¿Qué entienden ustedes? Que son, no sé cómo decirlo, como que son de aquí, digamos, como que del territorio guatemalteco, o sea, lo hicieron en el territorio guatemalteco y por ende como que les pertenece a ellos, algo así. Ajá, muy bien, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué entienden ustedes? Cuando hablamos del término originario. Que son el principio. Muy bien. Bueno, aquí les tengo yo en la diapositiva. Cuando hablamos del término constituciones originarias, resumidas cuentas, porque como les digo, ustedes ya estudiaron los tipos de constitución, ya ahí el compañerito ve hasta me hizo la referencia de la constitución inglesa, ya me puso el antecedente, es decir, de que denota que ustedes ya estudiaron, esto solo es un repaso. Pero me sirve porque van viendo ustedes las diferencias cuando estamos hablando de esta teoría del Estado como tal, repito, de la importancia, el auge que tiene la constitución política, específicamente la nuestra. Entonces vemos las constituciones originarias, aquí yo les pongo. En resumen, cápsula informativa. Palabra clave aquí, las constituciones originarias son las que son consideradas novedosas. Es decir, cuando ustedes se compran un par de zapatos originarios, son novedosos, llaman la atención y dice uno, no tienen o no han tenido de referencia otro estilo para lo que sale el abrigo, el saco, los pares de zapatos, haciendo un ejemplo figurativo. ¿Qué son las constituciones originarias? Son aquellas novedosas, es decir, que no han tenido antecedente de otra constitución, sino que realmente ustedes recuerdan cuáles son los factores que se analizan para que surja una norma jurídica. ¿Cuáles son los factores que se toman en cuenta para analizar la necesidad de que efectivamente nazca la vida jurídica, una ley en específico? ¿Cuáles son los factores? ¿Qué factores se deben de analizar para que nazca una norma jurídica? ¿Factor económico? ¿Factor cultural? ¿Factor ético? ¿Se recuerdan ustedes de eso? Cuando estudiaron las fuentes del derecho. ¿Sí recuerdan ustedes cómo se clasifican las fuentes del derecho? No, no recuerdan. Les voy a jalar las orejas. Constituciones originarias son aquellas que son novedosas, que no han tenido como antecedente para la creación del contenido del mismo
otra constitución. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos o de Alemania. No buscaron en otra constitución para crear su contenido, sino que efectivamente pues llevaron a cabo ese análisis como tal de esa situación económica, jurídica, ética, social, religiosa, para poder crear el contenido de la misma. Entonces, la constitución originaria, palabra clave, son todas aquellas que son novedosas. Contrario a las constituciones originarias, tenemos las constituciones derivadas. Si es lo contrario, ¿qué entienden ustedes? ¿Será que las derivadas sí han tenido como base, como referencia, otra constitución para establecer el contenido normativo de la misma? Sí, tiene antecedentes, así como la nuestra, ¿verdad? Que actualmente es de 1986 su vigencia, pero tenían de base la Constitución de 1965. Entonces se dan cuenta, gracias ahí por participar, van entendiendo, van comprendiendo, tenemos las constituciones derivadas. Las constituciones derivadas, pues, nos indica que tienen como base, como referencia, otras constituciones para crear el contenido de la misma. Se me había pasado ahí en nuestra constitución, fundamento legal de la parte rígida. 278. Fundamento legal de la parte flexible. 280. Fundamento legal de la parte pétrea en nuestra Constitución. Vayan al 281 y le dan lectura, por favor, al 281. Artículo 281. Artículos no reformables. En ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187. Ni en forma alguna toda cuestión que se refiere a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni restársele efectividad o vigencia a los artículos que estatúen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. Muchas gracias. Colóquenle ahí de epígrafe, por favor, parte pétrea, para que no se les olvide. Porque si se me había pasado, le colocan de epígrafe ahí, lo marcan ustedes detenidamente, ahí los artículos los pueden resaltar verdes a los que hace referencia y le colocan ahí donde habla el principio de alternabilidad. Háganle una anotación, verifiquemos el 186 y el 187, solo confirmemos que regula el 186 y el 187. Vayan al 186. 186 regula prohibiciones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Colóquenle ahí, por favor, igual el mismo epígrafe, en grande, prohibiciones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente, naranja. Y le ponen una anotación. Este artículo, al final de cuentas, tiene por objeto evitar que una persona se perpetúe en el poder. Le pueden colocar de una vez. Provisiones para optar a los cargos de presidente y vicepresidente. Lo ponen naranja y le hacen una anotación ahí. Y en este artículo 186, en todo su contenido, se regula un principio. Pueden colocar a un costado el principio. El principio que se regula es el principio de alternabilidad y no reelección. Y lo marcan de otro color, celeste, ¿verdad? Puede ser porque es un principio que está inmerso en este contenido de este fundamento legal. Se van al 187. En el 187 también le hacen una anotación, por favor, a un costado y le van a colocar ahí principio de alternabilidad. Y lo mismo, tal cual que el 186, lo colocan, puede ser celeste, principio de alternabilidad. Busca evitar, de nuevo, que una persona se perpetúe en el poder. Van a marcar en el segundo párrafo del 187 amarillo.
la reelección o la prolongación del periodo presidencial por cualquier medio son punibles de conformidad con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será nulo. Le colocan ahí, por favor, ver 136, inciso F. Ver 136, inciso F de la CPRG, y de una vez hacen referencia que refiere al principio de alternabilidad. Se van al 136. ¿Qué nos dice el 136, inciso F? Búsquenlo, por favor. El 136 establece deberes y derechos políticos. Inciso F, nena, por favor. En el inciso F, defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia de la República. Ahí colóquenle epígrafe en grande, principio de alternabilidad. Principio de alternabilidad. Marcan con su resaltador amarillo, defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia de la República. ¿En dónde encontramos regulado el principio de alternabilidad? Que busca que no se perpetúe en el poder. Artículo 186 y artículo 187. 187. Entonces, miren, pues, vamos a hacer el ejercicio, vamos entendiendo, vamos comprendiendo, ¿no? Yo sé que de repente se sienten aburridos y cansados, pero el tiempo pasa volando aquí con ustedes. Vamos a hacer nuestra tarea. Ya tienen ahí. Ay, no sé, no les puse hora, creo yo. Vamos a ver. Perdón. Vamos a ver a qué hora les queda bien para... Se los voy a dejar sin fecha y sin hora. Espero que lo hagan. No les voy a poner, ya se los dejé así. Entonces, realizamos el ejercicio rapidito ahí. Ustedes pueden hacer su espacio, hagan la retroalimentación a manera de repaso. Les pregunto, ¿vamos entendiendo? ¿Vamos comprendiendo? Sí, licenciada. Gracias. Muy bien. Sí, licenciada, todo claro, gracias. Muy bien. Bueno, quiero ahí que haya participación porque eso me da a mí de que sí estamos comprendiendo. Entonces, les voy a tomar su fotografía, solo voy a quitar la presentación y si pueden ustedes aperturar ahí su cámara, se los voy a agradecer para que podamos tomar nuestra fotografía. ¿Se sienten cansados? ¿Sí? Sí, dice ahí. ¿Se aburrieron? ¿No? Bueno, muy bien. Vamos a tomar nuestra fotita y ya los dejo descansar. Ya ahorita todos despeinados, ya después del estudio como que agarramos electricidad, ¿verdad? Todos con los cabellos paraditos. Bueno, nos peinamos ahí para la foto a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Vamos a compartir y les voy a tomar otra. Nuestra asistencia ahí. Vamos a la cuenta de 3. Los que no se animaron, que son tímidos, no se quieren dejar ver. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Algunos no salen, no sé qué. Aquí no podemos tomar la captura de todos, pero bueno. Entonces, ahí estamos. Sigan avanzando. Yo les digo, sigan estudiando. Como repito, sé que están cansados, pero vale la pena. Síganse esforzando. Sigan siendo dedicados, sigan estudiando y pues van a lograr el éxito, van a lograr finalizar el semestre como se debe. Entonces, les mando un fuerte abrazo, que pasen un fin de semana descansando, tomando energía para retomarla para ya el lunes.